El doctor Pablo Alarcón es doctor en Derecho, PhD, magíster en Derecho Mención, Derecho Constitucional, tiene un diploma superior en Derecho con mención en Derecho Constitucional. En su trayectoria destaca cargos de asesoría técnica constitucional en entidades públicas y privadas. Es profesor investigador en diversas universidades internacionales. Distinguished Senior Research Fellow and the Consultant Studies Program, University of Texas at Austin, miembro fundador y del Comité Ejecutivo ICONS Capítulo Ecuador. Asimismo, es codirector de la serie Pensamiento Jurídico y Teoría Constitucional, editorial Derecho Global México, director y profesor a tiempo completo de la Escuela de Postgrado en Derecho de la UES. Estimado doctor, bienvenido, el auditorio es suyo. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la introducción. Un cordial saludo para todos quienes nos acompañan en este importante seminario sobre ética, sobre deontología jurídica, que son temas sumamente relevantes y consideramos el contexto en especial que está atravesando el Ecuador a todo nivel en la actualidad. Mi agradecimiento también al doctor Damián Armijos, director de Latin Juris, por esta invitación y también quiero felicitarlo. Sé que no pudo acompañarnos hoy, pero quiero felicitarlo por todo ese gran trabajo que junto con su equipo vienen llevando adelante. No sé si sea posible que pueda compartir la pantalla. Creo que... Está habilitado, estimado doctor. Gracias. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, Sí, perfecto. Permítanme un minuto, que no lo puedo verles acá. Ahora creo que sí. ¿La ven? Todos la ven, me parece, ¿verdad? Bueno, este cuadro con algunas fotografías lamentables son algunas de las imágenes que constantemente estamos mirando en los medios de comunicación y que de alguna forma sintetizan toda esta situación tan grave que está atravesando el Ecuador, pero que es importante señalar, no se reduce al Ecuador. Esto que estamos viviendo también lo podemos advertir en muchos otros países, no solamente de la región, sino también en otros contextos mundiales. Por eso es importante que tengamos en cuenta que estos males, como los que mostraba hace un momento en la fotografía, tienen que ver con un mal principal. Y este mal principal es la corrupción. La corrupción que, como vamos a ver, se ha convertido lastimosamente en un problema que no se solventará seguramente con meros parches, sino que requiere un tratamiento de tipo cultural. La corrupción la podemos advertir y, de hecho, generalmente nosotros cometemos, digo yo, el error de pensar que la corrupción está únicamente en el ámbito público, cuando lo cierto es, y por eso está en letras muy grandes ahí, lo cierto es que la corrupción inicia en el ámbito privado. Y es desde el ámbito privado donde se empiezan a normalizar conductas cuando hay ausencia de valores, por ejemplo, en una familia, cuando hay familia, o cuando no existe familia y el Estado no hace el rol de familia para niños, niñas, y entonces terminamos convirtiendo en prácticas normales, prácticas que están reñidas no solamente con las normas en el ámbito jurídico, sino con las normas de convivencia social de una sociedad. Y estas prácticas en el ámbito privado, al normalizarse, si las personas que están en el ámbito privado hacen suyo, hacen del día a día prácticas reñidas con la moral, con la normatividad, no la ley. Cuando me voy a referir a la norma, quiero aclarar que no me refiero a la ley ni a una constitución o algo jurídico, una fuente jurídica, sino a las reglas sociales, a las reglas de convivencia. Cuando esas personas en el ámbito privado están acostumbradas a transgredir estas normas, entonces es muy probable que luego en el ámbito público estas conductas empiecen a normalizar también para quienes acceden a cargos públicos, al servicio público en general. Y ustedes de aquí van a poder ver, por lo tanto, que hay una serie de crisis privada, de tipo privado, como la palabra que es tan famosa en nuestro contexto de viveza criolla, que muchas veces aplaudimos, nos enorgullecemos, lejos de condenarla.
Y creo que ahí empiezan muchos de los problemas en nuestras sociedades, insisto, no únicamente en el Ecuador. Una ausencia de valores, de ciudadanía, se ha generado desconfianza, no solamente en las instituciones, en las normas jurídicas, sino que lo más grave es que la corrupción genera desconfianza en el prójimo y por supuesto en el Estado. Hay respeto constante a las reglas, ahí sí me refiero a las jurídicas primero y luego a las de convivencia social. La ausencia, por lo tanto, de una cultura de la legalidad, de cumplimiento, de cultura constitucional. Mucha atención en los derechos, que bueno fuera que se cumplieran, ¿verdad? Pero tampoco se cumplen, están declarados. Pero en todo caso nos hemos preocupado mucho en los derechos, pero hemos prestado poca atención a las obligaciones ciudadanas. Y en el ámbito del derecho, tratando de aprovechar un poco el contexto de este espacio, pues la crisis profesional a todo nivel es una constante, no solamente en el ámbito de los profesionales del derecho, que seguramente ahora se ha notado más por todo lo que ha pasado y por la evidencia que ha generado la investigación de la Fiscalía, pero esto no es algo nuevo y tampoco se reduce al derecho. Hay una crisis, una pérdida del sentido social de las profesiones, de las distintas profesiones en la sociedad. Y todo esto, como decía, luego empieza a mostrar en el ámbito público cosas como crisis institucional, funciones del Estado en permanente pugna por poder, un desgaste en la legitimidad de las autoridades, la justicia en estado crítico, corrupción, inseguridad ciudadana, crisis, masacres carcelarias, el crimen organizado se ha infiltrado ya en las instituciones, hay inseguridad jurídica y me faltaría ahí impunidad, hay una sensación muy alta de impunidad en el sistema, índice de muertes violentas extremadamente alto, el riesgo país elevado, y eso nos ha llevado a muchos a hablar de la lógica del Estado fallido, que ya me voy a referir inmediatamente a eso. Pero como les mencionaba al inicio, creo que hay que hacer conciencia que esto no es algo que sucede únicamente en lo público. Y por eso aquí traje una frase importante del profesor Oscar Tamés, mexicano, que se refiere a esto y es, él dice, todos asumimos que la corrupción es inherente a los políticos y servidores públicos, pero estamos en un error, la corrupción es cultural y ejercida en lo cotidiano. La corrupción se da en actos preconcebidos, en el cohecho, al recibir beneficios no establecidos en nuestras funciones para hacer nuestro trabajo, pero también es corrupción la incompetencia, la ineficiencia, la omisión de funciones, la pereza, el dejar pasar, tomar artículos de nuestra oficina, escuela, simular trabajo, plagiar, copiar, mentir, ocultar información, burocratizar trámites, algo que es muy común, no estar capacitados para asumir nuestro trabajo o cargos públicos y mucho más. Y él dice que, como se observa, la corrupción va más allá de la mordida de tránsito en términos mexicanos o de políticos corruptos. Él dice, ahora es más transparente comprender que la corrupción está presente en el día a día y que la corrupción somos todos, pues todos en algún momento hemos cometido actos de corrupción, es decir, hemos actuado en contra de la cultura de la legalidad. ¿Y esto qué es tan grave? Se asimila a una enfermedad cultural tan grave como la falta de lectura entre la población o la poca participación democrática, tan terrible como la obesidad o el aumento en el consumo de drogas. Y esta frase, que parece simplemente literatura, creo que muchos de ustedes se dan cuenta que ejemplifica lo que pasa en el día a día. Y por eso insisto que lo que sucede en el ámbito privado termina afectando al ámbito público. Y cuando hay estas condiciones, sucede que hay un participante que aprovecha ese contexto, esas características que suceden en un determinado sistema, en un determinado país. Y aquí cito a otro profesor colombiano, Diego Eduardo López Medina, otro de los promotores de cultura de la legalidad. Insisto, él es colombiano y escribe desde la realidad colombiana. El primero, un autor mexicano, que escribe desde la realidad mexicana países que han vivido algo similar a lo que está atravesando el Ecuador, y es el azote del narcotráfico, la delincuencia, la corrupción. Y él dice aquí, explica muy claramente por qué se localiza el proyecto de cultura de la legalidad, que ya me voy a referir, como mecanismo para luchar contra la corrupción en países latinoamericanos. Y miren lo crudo que él dice, ¿no? Estos países han padecido fenómenos muy graves de delincuencia organizada, generalmente relacionados con el narcotráfico, los niveles de informalidad económica, social,
y política fragilizan severamente la eficacia, ese concepto jurídico que es tan importante. No la mera existencia de normas, sino su debida aplicación, la eficacia de las reglas jurídicas. Y se ha llegado a hablar de la generación de muy extendidos espacios de narcocultura en los que se desafían las normas y valores oficialmente aceptados por el Estado y los segmentos de la sociedad que le permanecen leales. Se sospecha incluso, dice él, que el Estado ha sido capturado ya por estos proyectos al punto que su derecho se ha convertido en una mera fachada para el rentismo y la explotación que benefician a ciertos grupos sin sensibilidad aparente para la construcción de lo público. Otro texto lacerante y que para muchos seguramente son características y condiciones de lo que puede estar pasando lastimosamente en nuestro país. Por lo tanto, es un problema cultural el que ha dado origen a todo esto que estamos advirtiendo, insisto, no solamente en el Ecuador, es la corrupción. Y la corrupción es un problema de tipo cultural que debe ser abordado, por lo tanto, de manera cultural y no solamente por los profesionales del derecho, sino de manera interdisciplinaria. Y se propaga, como decía, en sistemas con democracias débiles, carentes de institucionalidad, de valores, de igualdad cívica, esto que ya no existe, ahora recién hemos retomado en las escuelas la cívica, qué importante que es esto, ¿no? Hasta para tener nacionalismo y que nos duela cuando le hacen daño a nuestro país, cuando violan una norma jurídica, están afectando al sistema, a la convivencia social. Hemos asumido muchos una empatía, no me interesa lo que pueda pasar con el resto, peor con mi país, y no me voy a poner a defender a mi país, ni siquiera en una guerra. Así que ese tipo de cosas se han perdido mucho producto de la educación. No hay ética, y si la hay es una ética trastornada. No hay deberes de cumplimiento voluntario, voluntario de las normas del juego, no solamente jurídicas. Y generalmente cuando cumplo las jurídicas, lo hago por el miedo a la supervisión o por la sanción que voy a tener en caso de que las inobserve. Pero preguntémonos cada uno de nosotros si nosotros cumplimos con las normas por un deber moral, ético, personal de convivencia social, es decir, de manera voluntaria, sin importar que alguien más me esté vigilando. Y crudamente la respuesta, seguramente para muchos, vergonzosa, es que yo no cumplo las normas por un proceso de interiorización y de los impactos que esto trae consigo. Lo hago porque me están vigilando. Y entonces empieza a generarse este estado de cosas en el sistema donde la impunidad, es decir, yo no respeto las normas, no hay valores y hay impunidad, son la mezcla de una serie de ingredientes que hacen que el Estado colapse y que incluso para muchos se hable ya del rompimiento del contrato social dentro de nuestras sociedades. Hay inseguridad jurídica permanentemente producto de esto, esta lógica de la anomia boba, que seguramente muchos habrán escuchado a Carlos Santiago Nino al referirse a eso, un país al margen de la ley. Me siento más rebelde y creo que si se viola una ley yo tengo que responder violando otra. Recientemente vimos un ejemplo internacional incluso sobre eso. Está mal cuando se viola una ley, pero si violó el otro yo la puedo violar más. Y esta concepción termina afectando ciertamente la seguridad jurídica si ya queremos entrar al ámbito del derecho. Es tan grave, y así lo han dicho varios teóricos, que la corrupción se ha convertido en un gen que forma parte del ADN generacional. Y por eso se insiste. Queremos tratar esto, pese a que se pueda decir que esto va a tomar tiempo, pues hay que hacerlo a través de la educación. Reconstruir todo lo que se ha destruido producto de lo que hemos visto ahora, y que claramente por eso encontramos que los parches, estos placebos, como lo suelo denominar, no sirven para tratar el problema porque se vuelve a advertir un problema nuevamente. Topo una parte del sistema y sale pus, en otra sale más. Y si no, miremos las recientes investigaciones ya en lo que nos corresponde al derecho por parte de Fiscalía General del Estado. Y entonces, insisto, este ambiente es perfectamente el adecuado y el que aproveche el crimen organizado para imponer su narcocultura. Yo no sé a cuántos de ustedes les duele, más allá de que tengan hijos o no, que niños de 7 años, 6 años, 8 años
canten las canciones famosas de los grupos delincuenciales y que eso se empieza a convertir en su estilo de vida. Peor aún, que al no tener opciones vean al narcotráfico, a la delincuencia, a las famosas series de televisión como la única alternativa para poder sobrevivir. Y eso es lo que lastimosamente está pasando en nuestro país. Por eso la educación, y esto no es retórica, esto no es un discurso, es tan importante para que podamos luchar contra este problema. ¿Y qué sucede en el Ecuador? Pues pasaré rápidamente, pero porque sé que todos lo conocen. Tal vez tengamos participantes de otros países, como es común en los foros de Latin Juris. Así que para ellos principalmente, según Transparencia Internacional, el reciente índice que se publicó sobre el año 2023, el Ecuador alcanza 34 sobre 100 puntos. ¿Esto cómo se mide? Quiere decir que los países que tienen 100 puntos tienen una percepción mínima de corrupción y obviamente cero quienes tienen mayor percepción de corrupción. El Ecuador tiene 34 puntos y se ubica en el puesto 115 de los 180 países, ¿no? Entonces deberíamos preocuparnos, pero diría yo que esto sería mucho más preocupante si midiera lo que pasa en el ámbito privado. Esto mide la percepción de corrupción en el ámbito público. En el privado no me imagino cuáles serían las cifras y lastimosamente todo indica que este año nuevamente vamos a acrecentar los índices de corrupción, lo que nos pondrá en una posición aún más caótica, lo que afecta, como ustedes saben, inversión, turismo, seguridad jurídica y otros tantos componentes. Ni referirme a lo que vemos todos los días, no solamente en la tele, sino en las calles. Ahora, similar al COVID, cuando decíamos, siempre tuvimos un familiar que le pasó esto, pues ahora lastimosamente sucede algo parecido. A todos nos ha pasado y si no me ha pasado a mí, le ha pasado a un familiar que ha sido asaltado o incluso de manera lamentable alguien pudo haber perdido la vida. La tasa más alta de homicidios violentos que se puede considerar en la historia ecuatoriana y de los más altos de la región. Aquí datos, ¿no? En el 2022 el país cerró con 4.603 muertes violentas. Ese año hubo un promedio de 12,6 homicidios y terminó con una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. En el 2023 el promedio diario de muertes fue 19,6 y la policía, según sus datos, en 2023 registra 7.592 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de homicidios de más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Y estas cifras son realmente asombrosas. Y en un momento pensábamos, ¿no? Bueno, es que se están matando entre ellos, o eso es un problema de las cárceles. Miren lo que terminó pasando en nuestro país. Y hay un alto porcentaje de personas que han fallecido y que nada tenían que ver en ese entonces con personas que tengan siquiera antecedentes penales. Y a esto se suman los secuestros, las vacunas, los atentados con explosivos, crisis y matanzas en centros carcelarios. Desde el 2020, 500 personas perdieron su vida en centros carcelarios, llamados centros de rehabilitación social. Y esta crisis se ha agravado con los asesinatos que ustedes han visto, varios candidatos a la Asamblea Nacional, alcaldes, siguen gobernadores, el ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y muchos otros casos más. Algo que veíamos tan lejos, dejamos de ser un país de tránsito para convertirnos en un centro de acción para los narcotraficantes. Y para que tengan una idea, según los datos de Primicias, se calcula que los grupos narcotraficantes que operan en el Ecuador manejan 5.400 millones de dólares y alrededor de 2.100 millones de dólares se lavan en la economía ecuatoriana. La justicia y el poder estatal infiltrados por grupos criminales, no lo digo yo, ya lo hemos visto lamentablemente con investigaciones, se asesinan fiscales, jueces, se liberan a cabecillas de bandas criminales a través del mal uso de garantías jurisdiccionales, malos profesionales, entre comillas, del derecho, quienes se prestan para presentar garantías a sabiendas que van a lesionar a su sistema judicial, y malos jueces, no todos, por supuesto, hay que hacer excepciones, honrosas excepciones. Quiero seguir pensando que los buenos son más. Y jueces, malos jueces, que permitieron el abuso y que lograron que se consume impunidad, que no se logre la reparación y el derecho a la verdad. Porque cuando eso pasa, lo que se generó fue que hemos sacado una serie de personas sentenciadas
que han cometido los delitos más atroces y las víctimas, ya no las que perdieron sus vidas, sino sus familiares, no pudieron acceder a a una reparación. Y eso ya no nos duele. Para algunos es un problema mínimo, es un problema de jueces, es un problema que se arregla con enmiendas constitucionales, y ojalá que sea así, quiero pensar, quiero ser optimista que sea así, pero el problema es de fondo. Hay infiltración del crimen en la justicia, ya lo hemos visto, y los casos metástasis, purga, plaga, y ahí puse 3 puntos porque yo no sé cuál va a ser el nuevo nombre la próxima semana o esta semana, porque seguramente serán más nombres, y lastimosamente nombres que muestran más enfermedades dentro de nuestro sistema judicial particularmente. Y entonces aquí viene lo preocupante, porque todo lo que he dicho genera desánimo y abatimiento. Es que eso es lo más preocupante y lo más peligroso, el impacto más lacerante de la corrupción. La corrupción afecta al ánimo y especialmente de la juventud. La desconfianza en el Estado, en los demás, sentimiento de defraudación, fatalismo institucional, lastima la vida institucional y empezamos a hablar de esto que podemos tener todos los argumentos, como hemos mencionado algunos, para sostener lo del Estado fallido, sin darnos cuenta que cada vez que repetimos esta lógica del Estado fallido, lo único que estamos haciendo es darle el triunfo a los grupos narcotraficantes que han pretendido apoderarse del Estado. Si yo digo que el Estado ya falló, entonces cerremos todo y vámonos. Quienes han tenido la oportunidad se han ido del país. Y creo que aquí viene un sentido cívico. Las lluvias de esta madrugada han dejado 83. Escucho un ruido tal vez por ahí, no sé si alguien tiene el micrófono activado, gracias. Hay que tratar de cambiar la posición. ¿Ahora me escuchan? Quisiera confirmar eso, por favor. Sí, doctor. Gracias. Entonces tenemos que dejar de repetir esto del Estado fallido, más allá de que haya argumentos para sostenerlo, y tratar de asumir una posición distinta, porque caso contrario, insisto, habremos perdido la guerra en el sentido formal de la palabra, ya que estamos en guerra incluso interna, frente a estos grupos que han pretendido apoderarse del Estado, de las instituciones, y que aparentemente lo han logrado, si es que nosotros seguimos repitiendo. Hay que cambiar la posición en lo difícil que es buscar alternativas, insisto, cívicas, que levanten el ánimo, que recuperen, traten de recuperar la confianza de la gente, no solo en el Estado, sino en el prójimo, insisto, que eso es muy importante, evitar esta cultura individualista que ya se ha generado en nuestro sistema por miedo. Así que también hay estas sensaciones de abatimiento que he mencionado, y el seguir repitiendo eso, lo único que hace es confirmar que hemos perdido el Estado de Derecho. Eso violentaría los derechos humanos porque la violencia diaria, al no existir Estado, un estado de anarquía total, consuma violaciones a derechos humanos, a derechos constitucionales, les da la puerta abierta a todos los actores ilegítimos para que reemplacen a los actores legítimos dentro de la sociedad. Erosiona los valores que componen el contrato social, si es que aún quedan. Alguien me ha dicho muchas veces, pero ¿de qué contrato social me habla? Con todo esto ya no existe. Bueno, si esa es mi posición, entonces empecemos a construirlo desde la ciudadanía para firmar uno nuevo, que creo que podemos hacerlo y siempre se puede aprovechar el peor contexto para sacar cosas buenas. Ya pasó con el famoso COVID. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no tratar de asumir otra posición? Y aquí hemos encontrado causas, pretextos, algunos, otros no, de cómo hemos llegado a esto. El diseño constitucional, la herencia de gobiernos anteriores, la ciudadanía universal, la eliminación de la verificación de antecedentes penales, la expulsión de la base militar de los Estados Unidos, poca inversión en materia de seguridad, no hay equipamiento para las Fuerzas Armadas, ínfima inversión social, una constitución aparente, es decir, está escrita pero no se cumple, pese a que tenemos la constitución con un mayor número de derechos escritos en la constitución en el mundo. 99 derechos. Somos ocupamos el ranking número 1 en derechos declarados en una constitución. Pero en la práctica, de cuántos de esos derechos en la práctica son efectivos, Ecuador ocupa los últimos lugares a nivel mundial en la garantía de derechos sociales, por ejemplo. Así que la constitución existe en la norma, pero no existe en la práctica. Y aquí empezamos a hablar entonces de la anomia boba. No voy a cumplir la constitución,
No me gusta la Constitución, incluso para quienes hablan de que tiene muchos derechos, muchas garantías, de que fue aprobada en un momento político de determinado color de la tienda política y que porque se aprobó ahí no la voy a cumplir, no la voy a acatar nunca. Bueno, eso es falta de cultura constitucional. Hay que ser responsables. No se trata de la constitución de alguien, es la constitución de todos, pese a que yo no haya votado por esa constitución. Porque caso contrario, lo único que voy a configurar es anarquía. La constitución que no me gusta, no la cumplo. La norma que no me gusta, no la cumplo. Tengo que cumplirla por un deber social. Y ojalá empecemos a recuperar esa posición y ese concepto de interiorización. Luego, consultas populares como remedios, ¿no? Aquí algunos remedios no solo de este gobierno en el contexto histórico, incluso latinoamericano. Consultas populares, estados de excepción permanentes, ahora ya vamos a entrar a un estado ordinario de excepción, con lo que acabó de pasar con el último referéndum. Política constitucional, enmiendas, reformas parciales de la Constitución, cambio de leyes, como si esto se arreglara cambiando normas. Esto es producto de nuestro fetichismo normativo, así nos han educado, de hecho. Los problemas empiezan con las normas jurídicas y se acaban con las normas jurídicas. Cambio la norma y me relajo, cambio la Constitución y me relajo, se va a solventar solo el problema. El problema no es de la norma necesariamente, no dudo que habrá que hacer cambios, ajustes en la normativa, en los textos. El problema no es ese, el problema es el deber, la posición que asumimos todos frente a esas normas, ético. Si nosotros no las respetamos, no nos interesa respetarlas, entonces podremos tener las mejores normas, pero en la práctica de nada servirá y nada va a cambiar dentro del sistema jurídico, dentro de la sociedad en general. Y por lo tanto también ahí encuentran esto que es propio, ¿no? Y entendible, por cierto. No estoy diciendo que no sea necesario. Hemos llegado a tal posición, pero hemos asumido que con la guerra interna, los militares en las calles, vamos a estar bien y que el problema se va a terminar. Ya hemos visto, no tengo que decirlo yo, qué es lo que está pasando hasta ahora. No digo, insisto, que eso esté mal, hay que hacerlo, pero hay que acompañarlo, incluso los cambios constitucionales de política judicial o de política ordinaria del día a día que esté supervisada y se mantenga en el tiempo. Y ahí está la cultura de la legalidad principalmente. Construir una cultura de la legalidad y si se quiere recuperarla, porque sé que muchos de nosotros sí estamos preocupados por ello, incluso hemos estudiado esto, pero se trata de recuperarla, implementarla. ¿Y qué es? Para ya ir cerrando un poco, no me quisiera extender tanto. Se levanta esta cultura de la legalidad, por un lado, frente a la percepción de una coyuntura de ilegalidad en América Latina, una cultura de incumplimiento de la ley del más vivo. Y cuando hablo de legalidad, quiero hacer énfasis en que no me estoy refiriendo ni a una cultura de respeto omnímodo de la ley, ley en sentido formal, porque si yo dijera eso estaría siendo un positivista extremista y les diría hay que cumplir la ley sin importar el impacto de justicia que tenga. No nos estamos refiriendo a la ley, no nos estamos refiriendo siquiera a la Constitución, que es nuestra norma de normas. Nos estamos refiriendo a las normas de conducta social, a los valores, a los comportamientos que existen en una sociedad frente a las reglas de convivencia social. Cuando se ha perdido ese respeto y ese valor de lo que implican esas reglas, entonces entramos en una crisis que es aprovechada precisamente por quienes han incursionado en nuestros países. Por eso la cultura de la legalidad se entiende como el antónimo de la corrupción y engloba multiplicidad de dimensiones. Si no me refiero a la ley, entonces desde un proceso mental, no es un tema que nos involucre a los abogados o solo a los profesionales del derecho. Al referirse a las conductas sociales, esto es interdisciplinario. Hay una multiplicidad de dimensiones en esto, como dimensiones éticas, políticas, sociales, jurídicas, administrativas. Busca el fortalecimiento democrático. Esto que está destruido, hay que levantarlo, hay que fortalecer la democracia. La calidad de la democracia, no cualquier democracia. La mirada, aquí se menciona, no solo se dirige a la ley, es decir, a las normas, sino también a quien ejerce el poder. Porque estas son condiciones también para legitimar a las autoridades en sus cargos. ¿Para qué? Para que puedan exigirnos obediencia a los ciudadanos en una época tan grave como la que nos encontramos.
No basta que hayan ganado las elecciones. En el día a día tienen que actuar con probidad, con ética, con cultura de la legalidad, para que de esa forma puedan tener la conciencia, el valor moral para exigir obediencia de los ciudadanos a sus disposiciones o normas. Piensen en la Asamblea, piensen en un presidente de la República con sus decretos. Es decir, no solo se trata de un deber para el ciudadano, también las autoridades deben incorporar a la cultura de la legalidad como parte de su guía. Y afortunadamente, debo decirlo, ojalá esto no se quede, pero la ex ministra de Gobierno, ahora del Interior, ha mostrado ya su preocupación y al parecer desde el gobierno se está trabajando en una política pública de educación en cultura de la legalidad. Qué bueno si coincidimos ciudadanía y gobierno en buena hora, pero si esto no sucede y el gobierno por alguna razón no puede continuar con esta campaña, somos nosotros los primeros que debemos impulsar desde la ciudadanía sin fines políticos, porque esto es muy atractivo para los políticos, este discurso. Esto es para la ciudadanía, desde la ciudadanía, para la ciudadanía. Somos nosotros los que debemos imponer al Estado la necesidad de hacer de esto una política pública, fortalecerla en el tiempo, evaluarla en el tiempo y siempre considerar a los ciudadanos para adaptarla a las cambiantes circunstancias sociales. Por lo tanto, se trata de incorporar razones, valores morales que atribuyan este deber de obediencia, reconocer nuestros derechos, conocerlos, pero fundamentalmente reconocer y conocer nuestras obligaciones dentro del sistema. No quiero ahondar más, lo que quiero dejarles como un mensaje importante de la cultura de la legalidad es que aquí no estamos buscando más leyes, aquí no estamos buscando el respeto a la ley. Si algo queda claro es que en el Ecuador no hay un problema de leyes, no hay un problema de constituciones. El problema es de eficacia, es decir, de que éstas se cumplan, que logren el fin para el cual fueron creadas. Y ahí tenemos doble responsabilidad. Quien dicta las normas y quien está llamado a cumplirlas. Si uno de los dos no funciona bien, entonces generamos un problema en la práctica que destruye la democracia, que genera desconfianza social y que termina configurando estados de corrupción permanente en el sistema, de anarquía, en el que todos creen que pueden hacer absolutamente lo que crean. Hay que reforzar hábitos, obviamente, trabajar desde las familias, como decía, donde hay familia. Los valores tan importantes de asimilar, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo cometo una infracción de tránsito? ¿Qué pasa cuando yo en mi día a día me parqueo en un lugar donde no debo parquearme? ¿Qué pasa cuando cometo actos de este tipo y como consecuencia no violo la ley necesariamente, sino que estoy violando los derechos de los demás? Se pierde el sentido de empatía. ¿Qué busca en definitiva la cultura de la legalidad? La cultura de la legalidad busca descomponer la cultura, hábitos de incumplimiento de las normas de la conducta social para construir una nueva, una cultura que lo que haga es generar civismo, sustentarse en civismo, recuperar el amor por el país, que es algo tan difícil en circunstancias como las que estamos atravesando. Pero créanme, que una ciudadanía educada, con valores, al menos los mínimos valores, porque ponernos de acuerdo en los valores para una sociedad seguramente es una tarea bastante compleja, pero al menos normas mínimas, deontológicas, éticas, serán fundamentales para cambiar la realidad. Y ya en el caso ecuatoriano, nosotros sabemos que aquí hay una enorme responsabilidad de la academia, de los colegios de abogados. Tenemos que cambiar la lógica incluso de qué estamos enseñando en las clases de derecho. Dejar de lado la cultura de la legalidad en la formación de un jurista, imposible. Yo iría más allá. La cultura de la legalidad debe ser parte de la formación de todos los profesionales independientemente del área, porque está relacionado con conductas de vida. Debemos trabajar en liderazgo ético, responsable. La ética no puede seguir siendo la materia de relleno o la materia que ponemos para que cursen todos los estudiantes de todas las áreas en un solo grupo porque ya no hay nada más que hacer con los créditos. Eso debe ser transversal, no debe haber una materia de ética. Es la mejor forma de llegar al estudiante. La cultura de la legalidad en cada una de las materias, mostrándoles cuál es la relevancia de asumir una posición ética y tomar decisiones éticas frente a escenarios difíciles, que eso es lo que más nos pasa a los profesionales del derecho. Tengo libre ejercicio profesional.
Sí, tú tienes un libre ejercicio profesional, pero también debes saber cuáles son las consecuencias de tus actos en el evento en que tú asumas una defensa, no para atenuar una pena, es decir, a conciencia de que esa persona es culpable, sino para convertirte en cómplice de alguien que está generando un daño inmenso a la sociedad. Ni hablar, ¿no?, del narcotráfico y todo lo que el narcotráfico genera en la vida de las personas. El abogado, el profesional del derecho debe asumir otro rol. Ya no se trata de memorizar normas, se trata de interiorizar en los estudiantes y en los abogados ahora, porque nunca será tarde y ahí tenemos un rol todos, de interiorizar los impactos de la violación de las normas. Si alguien quiere aterrizar más, yo utilizo mal una acción de protección. Sé que estoy usando mal y voy a violar el sistema, voy a configurar un estado de cosas en el sistema que lo voy a afectar. Hemos cambiado ahora el modelo, vamos a ir a jueces constitucionales especializados. El problema fue de probidad para llegar a esta enmienda. Ojalá que la enmienda considere una política judicial permanente para que sepamos que no solamente que debamos cumplir con esta política de cultura de la legalidad por parte de quienes acceden a los cargos de jueces, sino para supervisar este comportamiento diariamente, con reconocimiento, ciertamente, en este estado de cosas donde los jueces han sido tachados, igual que los abogados, por unos cuantos malos. Lo que hay que hacer ahora para evitar que los buenos se vayan del sistema es reconocerlos públicamente. Así como los condenamos públicamente a los malos, que está muy bien, hay que reconocer a los buenos para que con el ejemplo el resto se sume. Hay que hacer un cambio, por lo tanto. Dejar de pensar que las normas van a cambiar la vida de las personas. No, eso no sucede. Nosotros hacemos que la vida cambie, que los problemas puedan tener un resultado diferente, porque caso contrario, esto no va a funcionar. Dejemos de lado el fetichismo normativo. Necesitamos recuperar el sentido social de la profesión. Qué pena que casos como Metástasis, Purga, Plaga y los que vendrán han logrado que muchos jóvenes que están estudiando la profesión asuman que el derecho o la carrera es para enriquecerse o hacerse famoso. Así de grave. Cuando lo que debe suceder es que estos estudiantes, pero con mayor razón ahora, deberían tener en cuenta que el derecho tiene un fin social, igual que el resto de profesiones. Tenemos que trabajar mancomunadamente. Esta no es solamente una tarea del Estado, insisto. Si el Estado lo hace en buena hora, pero debe ser la ciudadanía, la academia, si queremos hablar del derecho, colegios de abogados, si queremos hablar de alguien que es medular en esto, los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben dejar de generar contenido, perdón la palabra, basura, que lo único que hacen es fortalecer este estado de cosas de una narcocultura en nuestro país. ¿Y por qué no empezar a hablar ya, darle mensajes positivos a la gente, reconocer cuando hacen las cosas bien y condenar, reprochar pacíficamente cuando lo hacen mal? Si algo ha generado estos casos de fiscalía entre los abogados, es que nos hemos empezado a reprochar socialmente conductas. Eso ya es un avance enorme dentro de lo que está pasando. Somos nosotros, los profesionales del derecho en este campo, quienes debemos lograr que nuestra profesión vuelva a asumir el rol que tiene, que se limpie la profesión y que por lo tanto aquellos malos profesionales, entre comillas, salgan del contexto. Esto debería ser pacífico, pero si no se lo logra así, entonces tendremos que pensar ya en la sanción. Y la sanción es retirar la licencia profesional a quienes hacen o cometen actos de esta magnitud. Con esto concluyo y no sé si sea viable. Le pedí a Damián si sería posible nada más para cerrar esto, pasar un video que hemos estado trabajando desde la universidad, que es muy corto, para tratar de que ustedes adviertan por qué estamos muy metidos en esta lógica de la cultura de la legalidad y en la que queremos que todos ustedes, porque estamos haciendo una cruzada cívica nacional en la que queremos sumar cada vez a más personas como ustedes, como quienes nos escuchan y que ojalá transformando nuestras mentes en el día a día podamos generar un efecto multiplicador que convierta la cultura de la legalidad en el estilo de vida de los ecuatorianos y, por qué no, de los latinoamericanos. Muchas gracias por el tiempo y me confirman nada más si lo del video sería posible y si no, pues yo estaría aquí presto si es que hay alguna inquietud.
Estimado doctor, muy amable, brillante su ponencia. Hay felicitaciones desde Facebook, sobre todo de Luis Antonio Montalvo Vélez, de Orlando Arias. Me felicitan por su brillante ponencia. Sí, voy a compartir pantalla. Tengo el video. Obviamente reproducimos el video y de ahí le daré de nuevo, le cederé la palabra para que se pueda despedir de los participantes en esta sala. No sé si se observa, tal vez. No lo veo todavía. Permítanme un segundo. Tal vez ahí. Todavía no. Creo que ahora, permítame. Sí, ahora se ve. En un cuadro pequeño, pero se ve. Ojalá que todos lo puedan ver. Ahí. Mejor, muchas gracias. Cuando decidimos ser justos, promovemos la honorabilidad. Cuando cumplimos las normas, impulsamos la responsabilidad. Juntos promovemos la cultura de la legalidad. Muchas gracias. Le, Muchas le gracias devuelvo por la palabra, doctor. Gracias por proyectarlo y si no lo alcanzaron a ver todos, pues yo me comprometo y sé que Latin Juris podrá compartirles. Es un video tan cortito, pero lo que trata de hacer es mostrarnos a cada uno de nosotros que desde los pequeños actos del día a día, nosotros podemos cambiar la situación que está viviendo este país y Latinoamérica en general. Así que estas palabras que he dado hoy, ojalá se miren como un discurso de optimismo y que no se quede en eso, en un discurso, sino que cada uno de ustedes, insisto, se convierte en un embajador de la cultura de la legalidad desde sus hogares, con sus hijos, con sus familias, porque esa es la manera de transformar la realidad. Muchísimas gracias por el espacio.